de mayo de 1962 se comenzaba a disputar el Mundial de Fútbol organizado por Chile, el Mundial del 62. 60 años han transcurrido, no deja de ser un hito que marcó la historia del fútbol en este país, que fue cambiando la visión del fútbol, que fue cambiando tal vez principalmente la visión organizativa. Cuando se miraba en menos a este lado del continente, aparece Chile y dice, sí podemos organizar un mundial, y termina marcando una generación de futbolistas que finalmente consiguieron el tercer lugar. Hace pocos días despedíamos a Leonel Sánchez, tal vez uno de los jugadores más emblemáticos, el más para mí, de esa selección que marcó una presencia desde lo futbolístico de una manera tremenda. Partió Tito Fuyú, no son pocos los que ya han partido, al contrario, cada vez son menos los que van quedando, pero ese hito cada vez toma más fuerza, y cuando se llega a un aniversario con número cerrado, como se dice, cuando son 60 años, creo que los análisis, las conclusiones que se van sacando son mucho más potentes. Saludo al panel, compuesto hoy por Cristian Basaure, Pablo Aravena, pronto se va a incorporar Rodrigo Herrera. Pero Pablo, quiero partir contigo un poco para primero pueda entregar lo que significa para ti y también las implicancias de este mundial que no dejó de ser tal vez uno de los hitos más importantes de la historia deportiva de este país. Hola Edson, hola Cristian, buen día a la gente que nos ve y nos escucha. ¿Qué se puede decir del Mundial del 62 que no sea algo extremadamente positivo y maravilloso? Desde la actitud de la gente, el cuerpo técnico, los jugadores, lo organizativo, lo que significó como país incluso en nuestro desarrollo. Creo que estos 60 años hay que festejarlo de la manera más generosa posible, sobre todo por los héroes que van quedando, a quienes hay que respetar, considerar, escuchar, a Sergio Navarro, a Chita Cruz, Jorge Toro, que uno los ve en esta ceremonia y todavía se alegra que estén con nosotros y que nos puedan seguir contando esas historias maravillosas del 62, y que creo que marca un hito casi fundacional en lo técnico con la labor de Fernando Riera, y que obviamente marca quizás la generación dorada original con este tercer lugar que se ve muy difícil de reeditar. Y para qué hablar del organizativo, imposible volver a hacer un mundial de fútbol, pero es un recuerdo maravilloso. Le voy a dar la palabra al Baza, voy a finalizar con Rodrigo, que ya se incorporó también, porque imagino que tiene todas sus impresiones de lo que fue el Mundial del 62, pero voy a recordar la nómina, que partía con Misael Scuti, Adam Godoy y Manuel Astorga como porteros, el Fifo Izaguirre en defensa, Raúl Sánchez, Sergio Navarro, Carlos Contreras, Sergio Valdés, Hugo Lepe, Manuel Rodríguez, Humberto El Chita Cruz, toda la defensa esa roja. Luego en el medio campo Eladio Rojas, Jaime Ramírez, Jorge Toro, Mario Ortiz, Honorino Landa, Mario Ortiz, ahí terminan los mediocampistas, y de delantero Honorino Landa, Alberto Fuyú, Leonardo Sánchez, Mario Moreno, Braulio Muso, Carlos Campos, Armando Toar. Nóminas también que en esos tiempos eran mucho más cargadas a los delanteros, o sea, se daba en Brasil, se daba en todas las selecciones del mundo por una forma de jugar al fútbol también. Pero tú como futbolista, imagino que también esta generación y estos nombres te fueron marcando mucho en tu carrera. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, me marcó siempre por la historia, por lo que uno leía, por lo que uno podía ver, pero me marcó más cuando tuve la fortuna, y digo fortuna, de comentar partidos del Mundial del 62. De hecho, en pandemia, el canal TNT comenzó a dar partidos de los mundiales de Chile. Y me tocó justo comentar ese partido de Chile-Italia, entre otros, ¿no? Pero la verdad es que fue un gusto, un placer, y ahí es donde uno se da cuenta que hay muchas cosas que se hicieron durante la historia del fútbol. O sea, conceptualización que de pronto uno la puede llevar a ese Mundial de 62. Si tú me dices de qué jugaba Honorino Landa, yo diría que es muy cercano a un falso 9 hoy. Muy cercano. O sea, un tipo que se retrasaba, que jugaba entre volante y central. Lo de Eladio Rojas. Voy a hacer el símil, no porque lo esté comparando, pero cuando uno, digo, para las nuevas generaciones, por ese respeto que hay que tener por la historia de
de gente que la ha construido. Y futbolísticamente esa selección jugaba maravilloso. O sea, lo que era Eladio Rojas como volante central, que después fue a River, parecido a... Va siendo el símil de generación dorada a lo que jugó Marcelo Díaz en la Copa América. El box to box que se le llama hoy, área a área, Arturo Vidal, para mí era parecido a lo que hacía Jorge Toro, un tipo extraordinario, manejaba los dos perfiles, ni hablar de Don Leonel Sánchez, extremo por izquierda, Tito Fuyú, extraordinario, Izaguirre, los centrales, Navarro, un lateral que pasaba mucho, que era el capitán de esa selección, bueno, por mencionar algunos, pero la verdad que el mérito para Fernando Riera, todo cómo llegó esa selección a construirse, cómo estaba el mundo en ese tiempo, las reglas del juego eran diferentes, la verdad, que si alguien puede llegar a esos archivos y ver esos partidos de esa selección de 62, va a quedar maravillado, así que qué bueno que como dice Pablo, sea con bombos y platillos, porque los homenajes se deben hacer en vida y, bueno, algunos ya han partido. Creo que es una fecha linda de nuestra historia del fútbol. Antes de entregar la posta completa, Rodrigo, yo les voy a hacer una recomendación. ¿Por qué en el Museo de la Moda se está realizando justamente una exhibición del Mundial del 62 con camisetas, con revistas? Está la nota en Red Bull, la pueden ver también, zapatos de fútbol de la época, pelotas, una colección fotográfica de manera espectacular, y que ya se abrió a los medios de cierta manera el día viernes, pero hoy al público en general. Y hoy tiene una particularidad, porque es de forma gratuita para el público, solo por hoy. Ya desde mañana va a tener un costo adicional, así que está bastante interesante esta oportunidad de ver de manera gratuita. Estará habilitada para el público entre las 10 de la mañana y las 18 horas. Esto se está realizando en el Museo de la Moda, que está ubicado en Vitacura, 4562. Hay que llevar el pase de movilidad actualizado y usar mascarilla en todo momento para poder asistir, pero es una actividad maravillosa. Luego, desde el martes 31 la actividad tendrá un valor de 9.200 pesos y las entradas se pueden comprar por punto ticket, pero hoy es gratuita, así es que es súper importante. También habrá descuento de un 50% para las personas mayores de 60 años, así que está bastante interesante esta actividad, así que la invitación hecha para que la puedan visitar. Y Rodrigo, ahí va el testimonio, la posta es tuya y te quedas con el programa. No, Edson, por favor, yo emocionado por todos los recuerdos que ustedes están haciendo. Por supuesto que yo creo que el Mundial del 62 representa lo mejor de lo nuestro, porque si hay un carácter que tiene el chileno en cualquier ámbito de las cosas, es su condición de resiliente, pues, de superar las adversidades para salir adelante y entregar una buena imagen de sí mismo. Porque el Mundial también fue un espejo de lo que representaba nuestra sociedad en esa época, que era un Chile mucho más empobrecido, golpeado por el terremoto de 1960, que prácticamente echó abajo al país, con muy pocas posibilidades reales de lograr en ese minuto, donde tampoco había la red de estadios que existe hoy, el Mundial de 62. Y sin embargo, el tesón, la voluntad y por supuesto que la organización positiva de nombres que hoy día están en la historia, como por ejemplo, por citar solo un par, ¿cierto? Carlos Dittborn, es un hombre señero en esto, Alvear, el padre de la exministra de Relaciones Exteriores, también lo mismo, fueron convenciendo a los que no querían que el Mundial se hiciera. Es muy interesante también, en algunos pasajes, para enterarse de la historia, poder observar la serie que transmitió el Consejo de Televisión y Televisión Nacional, que se llama El Mundial del 62, y que está disponible en Onda Media y en algunos portales, porque ahí te refleja de que para la autoridad política de la época el Mundial no era prioridad. La prioridad era levantar Chile después del terremoto. Y hubo que convencerlo, hubo que subir el carro a Alessandra de último minuto, y lo que resultó fue una muestra hermosa de lo que es la chilenidad en ese minuto. Ver a los niños involucrados en esto, cuando uno ve las imágenes del centro, todo brandeado con bandera, imágenes del Mundial, cuando uno ve las imágenes también de una emergente televisión, había prácticamente una por cuadra, no sé, por cada 3-4 cuadras, y la gente se organizaba en el lugar donde había para ir a mirar el partido, y te atendían con bebida, y estaban todos los niños mirando esa cosa y caja mágica que es la televisión. Me parece que representa para nosotros mucho. Es un hito, creo que vale la pena recordarlo. Evidentemente que junto con las dos Copas América,
que consiguió Chile recientemente es el logro más importante de nuestra selección y es algo irrepetible. Y eso es lo fundamental. El Mundial del 62 es un fenómeno irrepetible, que tuvo hitos notables, incluso en la cultura popular. La canción, el rock del Mundial, fue la primera canción que uno podría considerar la canción oficial del Mundial. Antes nadie se le había ocurrido hacer un tema para un Mundial. Bueno, pasó en Chile y pasó de ser no oficial a oficial y se transformó durante décadas en el single más vendido de la historia de la música chilena, hasta adentrados los 2000. Entonces imagínense lo que representó para nuestra cultura popular, no solo para el deporte. Y digo irrepetible, y con esto termino, porque la primera vez, con las dificultades que se generó y con el amor que se puso para lograr ese objetivo, no se puede volver a conseguir. A lo mejor Chile vuelve a ser un mundial en el futuro, pero no va a tener las mismas condiciones, el mismo aplomo, las mismas dificultades y las mismas ganas de hacerlo, como ocurrió en aquellos años. Y por lo tanto, que hoy día estos jugadores todavía estén participando en los eventos y sean verdaderas leyendas vivientes, a mí me llena de orgullo, porque quiere decir que este país sigue teniendo memoria, y un país con memoria es un país que puede estar orgulloso de su historia, y esa es la verdad. Sí, sin duda, sin duda. Qué bonito comenzar el partido así, ¿eh? Recién sonó mi arma. Ahora sonó recién. Está sonando ahora. Te tuve que sustituir, le contamos a la gente. Claro, muy útil la alarma. No, de la marca. Oye, comenzar yo tengo alarma de la Champions League, la canción de la Champions. No, pero bien. Que ya hablaremos de ello. Oye, no, muy bonito comenzar así el programa. Como estaba conduciendo, como que no hablé mucho. Pero justamente... Nos interesa tu opinión. Claro. No, lo que pasa es que voy a uno crece con estos nombres. Uno crece con el nombre de Leonel Sánchez, crece con el nombre de Alberto Fuyú. Ay, Tito, mi amor, fue otra canción que marcó época también un poco respecto a lo que decía Rodrigo Herrera, de todas estas cosas adicionales que sumó el Mundial. Pero, por ejemplo, uno tenía en la cabeza a Jorge Toro, a los grandes nombres que se mencionaban de la época. Y este regalo, de cierta manera, que nos dio la posibilidad de ver los partidos de fútbol del Mundial durante la pandemia, además, no sé, yo veía al Fifo Izaguirre y decía, qué jugador, porque también como que se nos vendió mucho eso de que el fútbol era muy lento, y tú veías y había una velocidad, había una técnica en Jorge Toro que era distinta, pero también aparecían estos Pluto Contreras, el Fifo Izaguirre, que eran jugadores que tal vez no fueron tan nombrados porque no eran los más excepcionales mediáticamente, pero que tácticamente eran jugadores muy interesantes. Entonces, también desde lo futbolístico, desde ver esa evolución, creo que ir al archivo y revisar este material, o esto que hablábamos de esta exposición que se está realizando, creo que es tremendo para ir conociendo la evolución del fútbol y la implicancia que tuvo el deporte. Así que esta introducción del programa nos regaló un poco de calorcito para este día tan frío que estamos teniendo. Por supuesto, porque hace 60 años, un 30 de mayo como hoy, arrancó el Mundial del 62 y esta aventura chilena que nos llevaría hasta el tercer lugar con nombres gloriosos como los que ya hemos mencionado. Y hago yo una mención especial, ya que mencionaste a Tito, el Tito Fuyú. Qué tremenda persona, me tocó trabajar con él también durante un tiempo en Mega y aprendí un montón, porque el Tito era una persona generosa, maravillosa, como todos esos viejos del 62 que hoy día verdaderamente nos enseñan tanto, y hay que escuchar mucho más. Pero arranca un nuevo ciclo. Curiosamente, hoy en la